Ya. Hola estudiantes, buen día. Los aprovecho de saludar por acá, aunque no están, pero yo imagino que están. Y bueno, vamos a hablar de la última clase y con esto terminamos la unidad uno de nuestra asignatura Fundamentos Socioculturales con el tema de la raza y la etnia. Ya, este es el capítulo 6 de COTAC y hasta acá entra la prueba. Ya, eso ya les he ido comentando. Me voy a tomar el tiempo, a ver, para que no sea tan largo. Entonces, lo primero es que también ustedes tienen que saber, acuérdense que esta asignatura nosotros hacemos la bajada hacia lo que es la psicología y también encontramos una etnopsicología, ujú, o una psicología cultural. Acuérdense de conceptos. La carrera de ustedes, yo les he dicho que es interdisciplinaria. Y cada vez más se va a ir abriendo en distintos campos, porque tenemos que ver las conductas humanas, por ejemplo, las conductas humanas en una escuela, pero también las conductas humanas que puedan estar en nuestro entorno, en nuestro contexto, en nuestra realidad social, ¿ya? Porque también les he dicho en varias ocasiones que su carrera es muy social, ¿ok? La etnopsicología se refiere a la identidad cultural, pero por ejemplo, de los pueblos, del modo sentir colectivo o del modo de ser o cómo se comportan estos pueblos. ¿Qué características tienen? ¿Cuál es su carácter? Ujú. ¿Cuál es su personalidad? Etcétera. Ustedes saben que hay lugares del mundo donde, no sé, las tribus, por ejemplo, son solo mujeres o las mujeres tienen cierto poder como matriarcal. Bueno, en relación a eso, una persona que estudie etnopsicología o que haga su estudio, específicamente que haga su estudio sobre esto, va a analizar aquellas conductas, va a analizar aquellos ritos, aquellas personalidades que se ven ejercidas, por ejemplo, por estas mujeres en una tribu. Pero hay tanta diversidad. Por ejemplo, también la etnopsicología puede estudiar algunas características dentro de estos contextos culturales, por ejemplo, la longevidad de una población. También en Sudamérica encontramos algunos pueblos que viven muchos años. Puede ser la alimentación, pueden ser el clima, pueden ser el estado de bienestar en el cual se encuentran. Me refiero al ser felices, por ejemplo, que suelen ser una de las características de estos pueblos, que en el fondo ellos viven con poco, pero son muy felices. Quizá esos indicadores de lo que llamamos felicidad también provoque que las personas vivan más años o tengan más calidad de vida, porque en los tiempos actuales nosotros no tenemos mucho tiempo para ocio. Nos encanta el ocio, pero nos cuesta porque estamos siempre trabajando. Y si no es un trabajo, son dos. Y si no es el trabajo, son los niños, es la escuela. Entonces, no hay tiempo. Quizá un estudio de etnopsicología puede meterse en estos otros pueblos o realidades y puede levantar cierto diagnóstico en relación al comportamiento que tienen esos pueblos, esa tribu, ese lugar. ¿Ok? Ya para que vayan ustedes viendo también hacia dónde puede ir su profesión. ¿Ok? Bueno, esta es una introducción, esto no sale en Kotak, pero me gustaba que lo supieran. Ujú. Ya, la etnicidad. Aquí ya nos adentramos en el libro propiamente tal, en el capítulo que estamos hablando. La etnicidad se basa en similitudes y diferencias culturales en una sociedad o nación. Las similitudes se dan con los miembros del mismo grupo étnico. Eso se entiende, ¿cierto? O sea, yo pertenezco a un grupo, por ejemplo, soy un Sioux, soy un indio Sioux, y como indio Sioux, yo me reconozco en ese grupo étnico, ¿ya? Y por ende voy a ver diferentes, en lo que está diciendo ese párrafo, a los demás grupos que sean, por ejemplo, Cherokees, que no sean Sioux, ¿ok? Los grupos étnicos deben convivir con otros grupos en la nación o región en la que habitan, ¿ya? También hay una característica de que estos pueblos, voy a seguir con los Sioux, ¿ya?
También podemos hablar de los pueblos esquimales, que son varios. Inuit se llaman, creo, los Inuit. También son propios de una región que habitan, ¿ok? Pero hay algo acá que también podemos indagar. Los gitanos también los podemos reconocer como una etnia, pero el gitano, sabemos su naturaleza nómade, ¿cierto? Pueden estar en Chile o en España o en Bélgica, ¿ok? Entonces, claro, ahí como que podríamos cambiar un poco el acento del párrafo, de que nos habla Kotak, ¿ya? Sin embargo, convivir con otros grupos, ya, más allá de yo ser Sioux y ustedes, por ejemplo, ser unos Cherokees, más allá de eso, las relaciones interétnicas son importantes en dichos lugares. Acuérdense cómo funcionaban antes las cosas y siempre era muy común hasta la fecha en algunos lugares donde nos casamos entre tribus, ¿ya? No necesariamente nosotros con nosotros mismos como Sioux, pero sí nos podemos como mezclar o interactuar y cuando pasa esto tenemos estas relaciones interétnicas. Y en otro caso, más allá del matrimonio y más antiguo, tiene que ver con el trueque. El trueque también es algo muy característico de estos pueblos. Entonces también siempre estaban, si bien yo reconozco mi etnicidad, también interactúo con el otro. Y cuando interactúo con ese otro pueblo, esto es colectivo, no individual, se forman estas relaciones interétnicas. Ahora, los grupos étnicos comparten ciertas creencias, hábitos, costumbres, normas, y eso me define a mí, al ser una persona, por ejemplo, Sioux, como alguien diferente al Cherokee, ¿ok? Como diferente, creo en otras cosas, tengo una creencia siempre hacia arriba, hacia una entidad superior a mí, que no puede ser Dios. Quizás es la montaña. Acuérdense que también en Bolivia están los aymaras, que ellos celebran la tierra, por ejemplo, con sus ancestros que están en las montañas. Y esa alma que están dentro de estas montañas se llaman apus, ¿ok? Bueno, quizá estos pueblos creen en esos apus también, en esas almas que habitan dentro de una montaña o dentro de un río. Ya no necesariamente tiene que ser un templo o un dios em, o una estatua, ¿ok? Ojo, que el pueblo mapuche también. Ellos también tienen, por ejemplo, la misma araucaria, es como bien sagrada. Pero no solo la araucaria, ni el canelo. La naturaleza en general. Entonces, se definen a ellos mismos como diferentes y especiales debido a características culturales. Esta distinción puede surgir desde el idioma, obviamente. Ya si yo soy un esquimal, voy a tener ciertos conceptos que provienen de mi zona y de las cosas que hay a mi alrededor que no necesariamente va a tener el pueblo del África subsahariana, ¿ok? La religión, la experiencia histórica, la ubicación geográfica, el parentesco y la tan cuestionada raza, ¿ok? Porque es un concepto cuestionado. Ya eso quiero que entiendan. La etnicidad significa identificación con, acuérdense, yo me siento parte de un grupo y sentirse parte de un grupo étnico y por ende exclusión de otros grupos debido a esa afiliación. Lo que está diciendo acá es que, claro, si yo me siento Sioux, sé que soy Sioux y por ende no soy Cherokee. Ahora, no significa que yo no vaya a tener relaciones interétnicas con los Cherokees, ¿ok? Pero sí pero me reconozco como Sioux. Voy a responder a mi idioma, a mi religión, a mis costumbres, a mi comida, a mis rituales, a mis bailes, etcétera. Luego, ustedes cuando van avanzando en el libro van a ver el tema del estatus. Se van a encontrar también con este párrafo
que habla desde la visión de los científicos sociales. Estatus es sinónimo de prestigio. Nosotros cuando hablamos de tener estatus hoy en día, lo relacionamos con prestigio, con una clase acomodada mejor que la nuestra, ¿ok? Sin embargo, desde la antropología hay otras visiones. Y también hay otras visiones de las personalidades múltiples, ya que desde la psicología son muy cuestionadas, pero desde la antropología son cada vez más normales y trabajadas, ¿ya? Está bien, porque tiene que ver con esta diversidad en la cual habitamos. ¿Se dan cuenta? Son dos miradas diferentes, pero se complementan. Está entonces el estatus adscritos y el adquirido. Por ejemplo, el adscrito tiene que ver con que son aquellos estatus que yo no me puedo salir solamente porque quiero. Por ejemplo, yo soy hija. No puedo dejar de ser hija, ¿ok? O si nací mujer. Eso lo podemos cuestionar un poco más. Pero, por ejemplo, mi edad, la edad que yo tenga no la puedo cambiar. Es un estatus adscrito. Yo nazco con eso. No lo voy a cambiar. Soy, no sé, 19 años, dice ahí, mujer, hija. También yo soy latinoamericana o soy chilena. Y eso tampoco va a cambiar por más que tenga una doble nacionalidad. No va a cambiar, ¿ok? Y por otro lado, dentro de la sociedad están los estatus adquiridos, ¿ya? Los estatus adquiridos tienen que ver con esta fuerza que uno le coloca a algo para lograr algo también en la vida. Por ejemplo, cuando yo tengo relaciones de amistad, hay cierto esfuerzo, hay cierta acción y energía para tener una buena amistad o para cuidar una amistad. Cuando soy compañera de clase, también es algo que yo no es como mi edad. Es algo, la edad yo no la voy a cambiar nunca, ni nadie la va a cambiar. Pero ser compañera de clase involucra de mi parte un esfuerzo de ser quizá una buena compañera de clase. Por ejemplo, en el salón. Entonces, esos estatus son adquiridos, ¿ok? El ser estudiante. ¿Voy a ser una buena estudiante? Voy a ser una estudiante regular, pero es algo que yo acciono, ¿ok? No es algo que yo pueda escoger. O sea, es algo que yo puedo escoger. En el adscrito es algo que yo no puedo escoger. Ahora, el libro de Kotak se escribió hace un par de años, no tantos tampoco, y ahí se hablaba la temática de género que también se veía como adscrita, como algo que no se podía cambiar. Sin embargo, han pasado los años y siempre yo les digo que las sociedades van mutando. Y hoy en día la temática de género también la podemos cuestionar si es adscrita o puede ser adquirida, porque las concepciones más normadas nos van a decir que yo soy mujer, ¿ya? Ahora, yo no me siento, por ejemplo, mujer y me siento hombre, y quizás puedo ser parte de una transición, ¿ya? Quizás en el libro, como es del año 2014 creo la edición, quizás estos temas, si bien se abordaban, no se hablaban tanto como hoy en día. Ujú. Pero ahí podemos cuestionar un poco el tema del estatus adscrito en relación al género. Ujú. Pero quizá en esa época, cuando este libro se lanzó, no. Ya, ¿qué es una raza? Se supone que una raza refleja el material genético compartido, heredado de un ancestro común. Pero los primeros estudiosos usaron rasgos fenotípicos, por lo general el color de la piel o la clasificación racial, ¿ok? El fenotipo son nuestros rasgos, ¿ya? Son la forma que tenemos nosotros en la nariz, en los pómulos. Por ejemplo, hay algo muy característico de nosotros que también somos una mezcla mapuche, que son nuestros pómulos, ¿ok? En nuestras narices, nuestras bocas, nuestros antifaces también tienen que ver como que nos reconocemos con ciertos fenotipos. Ya, el común, acuérdense que yo estoy generalizando. Yo sé que hay personas que pueden tener quizás como
no sé, venir como de familias alemanas, y obviamente sus fenotipos van a ser diferentes a los míos, ¿ya? Pero yo estoy generalizando como lo que es un chileno, y cuando nosotros nos encontramos con otros chilenos afuera, también nos reconocemos con ciertas características como de nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Cierto? También los argentinos, que ellos tienen mucha influencia italiana y se nota en su fenotipo. Son muy rubios, tienen ojos claros, son muy narigones también. Entonces, es muy italiano y se les nota. Entonces, nuestros fenotipos también se notan, ¿ok? O sea, nuestros pómulos, nuestra tez también, morenita o pelo oscuro, etcétera. Ojos marrón. Eso tiene que ver con los primeros estudios que hicieron antropólogos en relación a lo que era la raza. Ahora, esto es un poco reduccionista, ¿ok? Pero lo vamos a ver más adelante. Los rasgos varían de acuerdo al color de la piel, la forma del cabello, los ojos, las características faciales, que son visibles a todos nosotros. Incluso hasta los grupos sanguíneos y la producción de enzimas que se vuelven evidentes mediante los exámenes, también de laboratorio. Acuérdense que estos estudios primeros también trataban como de medir nuestros grupos sanguíneos y otras características más allá de lo facial. Pero seguimos quedándonos, mira, pónganme atención, seguimos quedándonos en una idea como muy biológica en relación a la raza. Ujú. Y no sé, como que en razón de eso también tenemos que saber que hay distintas culturas y hay distintos miembros de una cultura que forman distintos grupos étnicos, que comparten ciertas creencias y todas esas cosas que ya hemos hablado. Pero la diversidad biológica y el concepto de raza es mucho más amplio, ¿ya? Porque, por ejemplo, también nosotros podemos analizar una fotografía donde salgan muchas personas de un país, pero que son todas diferentes. Pero en el fondo son todas chilenas, del mismo ejemplo de no sé, de personas que tengan como descendencia, no sé, alemana, por ejemplo, estando en Chile, que también es común en ciertos lugares, por ejemplo, ¿ok? Entonces, pero también son chilenos. Entonces, ¿cómo lo definimos esta supuesta raza, cierto? Entonces, hubo una primera oleada de científicos que se fue más por el lado solamente biológico. Ya vamos a ver un poco muestras de laboratorio y vamos también a analizar todo esto de los fenotipos y las características que son visibles a nosotros, ya como nuestro color de piel, para decir lo que es una raza. Por ejemplo, podrían haber dicho que los latinos somos así, ¿ok? De pelo oscuro, castaño oscuro, por ejemplo. Ahora, dentro de los latinos también encontramos pelos rizados, pelos lacios, ondulados, etcétera. Entonces cuesta mucho hacer una clasificación racial. Por ejemplo, el intento de clasificar a los humanos en diferentes categorías supuestamente basadas en un linaje común, pero dentro de eso hay mucha diversidad biológica también, ¿ok? Vamos a la PPT. Bueno, hoy en día hay problemas asociados a la clasificación racial, es decir, el intento de clasificar a los humanos en diferentes categorías supuestamente, como les decía, basadas en un linaje común. Si bien las diferencias biológicas sí existen y son reales, son importantes y evidentes, los científicos modernos consideran más pertinente buscar explicaciones de esta diversidad que tratar de encasillar a la gente en categorías llamadas razas. Pongan atención a ese párrafo, el de abajo. Porque hay una primera parte de estudios que hablan de esta idea de raza, pero la vamos a trabajar desde lo biológico. Ya lo acabo de decir. Sin embargo, encontramos también nuevos científicos sociales, que van a trabajar la idea de raza más allá de lo biológico, ¿ya?
porque dicen que solamente en lo biológico puede haber una tendencia a encasillarnos en algo que no incluye a todos. Por ejemplo, si hubiéramos estado en clase, mi pregunta en relación a esta fotografía hubiera sido, chicos y chicas, ¿de dónde creen ustedes que son estas mujeres? En relación a eso, respuestas que me dieron en clase eran, son africanas. Otros me dijeron, son hindúes, ¿ya? Aunque la palabra es indias, ¿ya? Porque hinduismo es una religión. Son indias. Y otros dijeron, ay, no sé, son árabes, etcétera. Bueno, la verdad es que esta foto no corresponde a nada de eso. Y estas chicas son nativas australianas. También lo van a encontrar en el libro. Vuelvo a la PPT anterior. Antiguamente se hablaba de estas características fenotípicas y mucho más biológicas. Los primeros estudios trabajaron eso. Pero cuando vemos esta fotografía, en los tres ejemplos que yo acabo de dar, no ninguno fue asertivo, ¿ok? Porque son nativas australianas. Sin embargo, podemos ver el color de su piel y obviamente yo también me puedo confundir y puedo decir que son africanas, pero no lo son. Sin embargo, tienen el mismo color de piel o la misma nariz, ¿ya? El cabello es como diferente, pero el color de piel y la nariz es muy parecido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si lo vemos como los científicos antiguos, ya podemos cuestionar un poco esto, ¿ok? Y a esto apuntan los científicos modernos, ¿ya? A que no nos quedemos solo con esto porque nos es un poco reduccionista y avancemos un poco más allá de lo biológico, ¿ok? Entonces, ¿qué es una raza? La clasificación raciales basadas en el fenotipo plantean el problema de decidir cuáles rasgos son los más relevantes. Las razas deben definirse por la altura, por el peso, por la forma corporal o por el color de la piel. Volvamos atrás. ¿Deben definirse la raza solo por el color de piel? ¿Solo por su altura? ¿Solo por su peso? Quizá no, ¿ok? ¿Por qué? Acuérdense que estos primeros científicos hablaban de las razas. Las razas más conocidas por todos nosotros eran la raza blanca, la raza negra y la raza amarilla. Pero acá también se dice, es exageradamente simplista, ¿ok? Porque, ¿qué razas me están quedando afuera? Si yo soy una científica antigua, estoy dejando razas afuera, que no son negras, ni amarillas, ni blancas. Los científicos modernos, científicos sociales, antropólogos, por ejemplo, toman esto y dicen, hey, no están todos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pieles rojas? También son una raza, los pieles rojas, pero no están acá. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los polinésicos? Isla de Pascua. No calzan en negra, ni en blanca, ni en amarilla. Entonces, todos estos cuestionamientos durante muchos años fueron pasando y dieron paso a que nosotros también podamos cuestionar qué es una raza. ¿Ok? Por ejemplo, tales etiquetas raciales no describen con precisión el color de la piel. Volvemos al ejemplo, por ejemplo, de las nativas australianas. Si bien tienen un color de piel, no son africanas. Y cuando les sacas sangre y quieres ver también su ADN y cómo está compuesto, sus características, sus enzimas, etcétera, no son iguales que una africana. ¿Ok? Por ejemplo, en algún momento la raza se veía por estos colores de piel que podían ser
rosados, bronceados, negros. Fueron saliendo otras razas, por ejemplo, caucásico negroide, los mongoloides también, y que en realidad no tienen más base científica que los de blanco, negro y amarillo, ¿ya? Y ahí les hablo yo sobre estas otras razas como los polinésicos o los pieles rojas. Ujú. Etnicidad, raza y diversidad biológica. Ahora, con frecuencia, los grupos étnicos son minorías, ¿ya? Por ejemplo, los mismos Sioux o los esquimales. Los Sioux son pueblos también nativos de Estados Unidos, indios, ¿ya? Indígenas. Por ejemplo, siguen siendo como una minoría. ¿Qué pasa acá también con el pueblo mapuche? O con muchas, en Bolivia también hay muchos grupos indígenas y también siguen siendo minorías. La discriminación contra tales grupos también la denominamos racismo, ¿ya? Y acuérdense que también vimos el etnocentrismo y el etnocentrismo tiene tintes de racismo y viceversa, ya eso lo tienen que entender. Pero dentro de un mismo país pueden encontrarse reunidas distintos humanos, cuyas características biológicas reflejan la adaptación a un amplio rango de ambientes diferentes que habitan. Por ejemplo, los mismos hispanos. Somos todos diferentes. Habla hispana, los que no hablamos el castellano, somos todos diferentes. Ya hay morenos, pelo rizado, liso, rubios, acentos diferentes, etcétera. Pero sin embargo nos une eso, ¿ok? Pero somos diferentes. Y dentro de todo esto también encontramos el prejuicio, que significa devaluar o despreciar a un grupo debido a su supuesto comportamiento, valores, capacidades o atributos. Las personas manifiestan prejuicios cuando tienen estereotipos acerca de los grupos y los aplican a los individuos. Ahora, yo no sé si en el curso habrá alguien que tiene familia gitana, ¿ok? Pero solamente lo coloco como ejemplo. ¿Qué pasa con los gitanos? Siempre hay un prejuicio contra el pueblo gitano, por ejemplo, de que no sé, siempre tratan de mirarte la mano, te sacan plata, te persiguen en las calles o en el centro, en las plazas, como que es muy común escuchar esos relatos, ¿ya? Entonces hay ciertos prejuicios en relación a los gitanos, pero ¿cuál es el estereotipo que se habla de los gitanos? Que son ladrones, que son cochinos, que son sucias, que te quieren quitar la plata, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas son muy desfavorables, ¿ok? Pero también tiene que ver con, con que también los grupos en estas minorías suele ser así, y por eso existe el racismo. Ujú. La asimilación. Esto pasa mucho. Ustedes tienen, obviamente, compañeros de trabajo que no son chilenos y van a entender muy bien la asimilación. La asimilación describe el proceso de cambio que puede experimentar un grupo étnico minoritario cuando se mueve a un país donde domina otra cultura. Aquellas personas, como lo vimos en la clase del jueves, ustedes, no sé, sus hijos, en las escuelas, por ejemplo, cuando hacen todas estas ferias, costumbristas, qué sé yo, y salen todos estos países donde también esos niños y niñas son compañeros de sus hijos, ¿qué pasa con esa familia venezolana? En muchos casos, ella trabaja en este concepto de asimilación. Una estudiante que yo tengo venezolana me decía que ella llegó grande acá a Chile y ahora está estudiando psicología. Sin embargo, dice, mi hermanita llegó mucho más pequeña y ella se siente mucho más chilena que yo. Mi estudiante, como llegó grande de Venezuela, sabe que está en Chile, adquiere ciertos modismos y prácticas chilenas, pero igual en su ser se sigue sintiendo muy venezolana.
Sin embargo, su hermanita, como llegó chica, fue adquiriendo mucho más la chilenidad, por llamarlo así. Se siente chilena, habla como chilena, usa más los modismos, le gustan más las comidas chilenas, los panoramas chilenos y las cosas que se hacen acá. ¿Ok? En ese caso está la asimilación, porque yo llego, yo no soy de acá, llego a un país y me siento minoritaria, soy venezolana, somos menos y estamos acá. Entonces, me muevo a otro país, pero también me integro a esa cultura, pero la adopto como mía, ¿ya? Porque también sin querer eh, yo también como que me acoplo al país en el cual estoy, ¿ya? Si acá al pan se le llama de tal manera, si los servicios públicos funcionan de tal manera, si la educación funciona de una manera, yo me voy a adaptar, ¿ya? Porque yo soy minoritaria, pero quiero ser parte de ese grupo. Así que voy a adoptar las culturas del grupo dominante, ¿ok? Y luego ahí lo dejé con dos puntitos, porque si hubiéramos estado en clase lo hubiera dicho, chicos, chicas, ¿qué tal la multiculturalidad? ¿Cómo la entienden? Esto es como para hablar en clase, pero no, no es la ocasión, ¿ya? Y les hubiera preguntado por la interculturalidad. Acuérdense que, llevamos 30, en palabras sencillas, la multiculturalidad tiene que ver con que yo entiendo que está ese otro, ¿ya? Venezolano, ecuatoriano, haitiano, ¿ok? Y sé que vive y no tengo ningún problema con eso. Pero la interculturalidad, como lo decía ayer, es cuando yo también acciono cosas para que esa cultura también me nutra a mí. Y son variados, variados los encuentros, por ejemplo, en Santiago, donde, no sé, hay semanas de baile afrodescendiente. O, sí, sí, baile afrodescendiente, por ejemplo, como carteleras culturales dentro de un centro cultural de una municipalidad en Santiago. ¿Ok? Esos espacios que se abren ya no son multiculturales, son interculturales, porque yo le estoy dando cabida a esa nueva cultura a que me muestre su cultura. Yo puedo decidir si soy parte o no del grupo del baile afrodescendiente, ¿ok? Sin embargo, le estoy dando cabida en la sociedad, le estoy dando cabida en mi municipio, ¿ok? Entonces ahí nos abrimos a esta interculturalidad. Y ante cualquier duda, tienen el video que yo les envié que dura de los choques culturales, ¿ok? Hay mucha información de esto. Y ahí, bueno, estudiantes, diferencias entre multiculturalidad e interculturalidad, opiniones, pero no están, ¿ya? Esto es un poco extraño, ¿ya? Pero lo he hecho muchas veces. Ya, no me voy a enredar mucho en la antropología criminal porque esto daba como para la clase entera, pero les quiero decir que César el Hombroso eh, escribió sobre una antropología cultural. Aquí nos vamos como para otro tema antropológico, ¿ok? Em, Y él hablaba, cuando hablábamos de los fenotipos, él decía que, por ejemplo, las personas salvajes o los delincuentes, ¿ya? O los criminales, hablemos de los criminales en esa época, tenían ciertas características fenotípicas, ¿ya? Entonces, él veía, por ejemplo, la gran agilidad, la agudeza visual, efectos, la precocidad de los placeres venéreos, el vino, la pasión exagerada, etcétera, ¿ya? Pero eso tiene que ver más con lo social. Sin embargo, fenotípicamente decían, tienen frente hundida, senos frontales muy desarrollados, grosor en los huesos del cráneo, etcétera, ¿ya? Fenotípicamente, él empezó a describir cómo era esta antropología criminal, ¿ok? Esto no es que vaya a entrar en la prueba, pero es como para que ustedes lo sepan, porque hay muchos estudiantes que les gusta jurídica y me hablaban de cosas como de, no sé, pues desde
esto desde la antropología criminal. Luego tenemos la etnografía. La etnografía es una metodología, ¿ya? Es una técnica para estudiar las sociedades con mayor uniformidad cultural y menor diferenciación social. Detalla la vida diaria. ¿Qué quiero decir con esto? Lo etnográfico es muy hermoso, ¿ya? Porque tú te metes, cuando estás investigando, te metes en la comunidad. Por ejemplo, voy a investigar acerca de la construcción de ecoaldeas en, vamos a ser más específicos, en el Cajón del Maipo, ¿ya? O no, o en Vilches, ¿ok? ¿Qué hago yo como investigadora social? Obviamente, me voy a involucrar en esa construcción de las ecoaldeas. Voy a ser una persona participante, ¿ya? Voy a observar sin alterar el entorno, ¿ok? Voy a analizar cómo se reúnen, qué rituales tienen, qué celebran, cómo juntan plata, cómo construyen, cómo eligen la madera, ¿ya? Todas esas cosas yo como investigadora voy a meterme. Entonces, no es solamente que yo hago una investigación desde la comodidad de mi oficina, sino que yo voy a terreno, observo y levanto registros, ¿ya? Eso es la etnografía. Y este es un método que usan muchos antropólogos. Acuérdense que esta primera unidad estamos trabajando con COTAC y ¿cómo se llama el libro? Antropología cultural. Está en el sílabus, ¿ya? Es base, por eso, no olviden eso. Bueno, ahí les dejo algunas preguntas que hace la etnografía. ¿Por qué las personas de un país miran con desprecio o desconfianza a sus vecinos? ¿De qué clase de relatos proceden y vienen los prejuicios? ¿Cómo representan la cultura y sus valores los artistas? Etcétera, ¿ya? Eh, Esto también tiene que ver como etnografía, Abby Warburg y los indios del pueblo. Bueno, en el fondo, este es un ejemplo que yo doy en clase a los chicos, a las chicas. Esto es etnografía porque, por ejemplo, en un territorio donde no llovía, en un pueblo, como pueden ver ahí ustedes, ya, Cherokee, no sé, ¿ya? No llueve, es muy desértico. Sin embargo, los indios del pueblo, los indios del pueblo, tienen un ritual de la serpiente, donde ellos dicen que en ese ritual ellos hacen llover para sus cosechas. Y efectivamente, Abby Warburg se metió durante muchos años en estos, con los indios del pueblo y efectivamente levantó todo un registro acerca del ritual de la serpiente. Y también llovía. Entonces, toda esa información se transformó en libro. Y también está Jane Goodall, la primera primatóloga, ¿ya? Que estudió los chimpancés salvajes en Kenia a partir del año 57, ¿ya? Ella es muy conocida, o sea, de verdad pueden buscar en Google, en YouTube, hay documentales también, porque ella se fue de a poco acercando, por ejemplo, a los chimpancés hasta vivir con ellos. Por ejemplo, ella contaba que los primeros días la observaron. Después, como ella ya estaba habitando ahí, como que era poquito, empezaban a acercarse a su campamento. eh, por ejemplo, ella les podía dejar fruta de los árboles cercanos a su campamento y de a poquito se iban acercando. Bueno, finalmente ella, como pueden ver ahí, trabajó 35 años eh, con un grupo concreto de estos primates y creo que hoy en día tiene una fundación, no sé, ya muy, muy grande, pero levantó un montón de registros investigativos en relación a los chimpancés que antes no existía. ¿Y quién permitió esto? Esta observación directa que da la etnografía. Ujú. Y bueno, esto lo dejo siempre para reflexionar. Jane Goodall decía, si somos criaturas más inteligentes que ha pasado la Tierra, eso es lo que se dice, o sea, nosotros como seres humanos, ¿cómo es posible que estemos destruyendo el planeta? ¿Ya? Pero eso es como reflexivo, ¿ok?
Ya, se completaron 40 minutos. Vamos a dejar hasta acá. Eh, Resumen, aunque lo voy a escribir en Canvas. ¿Qué entra en la prueba? El capítulo de las 3 páginas sobre cultura. Lean las PPTs. ¿Cuáles PPTs? Todas las de clase. 1, 2, 3, 4, 5. Ujú. Y lean el capítulo de lenguaje y comunicación y también el de etnicidad y raza. ¿Ok? El jueves, cuando nos veamos, me hacen todas las consultas que quieran. ¿Ok? Hagan la tarea del día 17 de julio, porque esa tarea también, como les digo yo, es como que van calentando motores en relación a nuestra primera evaluación. Ya, es viernes, que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo el jueves. Chao.